Seguimos en vivo. Estamos en este tercer bloque sobre la problemática de la cuenca del Morro. Quiero agradecer a Mariela Di Genaro, ella es la jefa del programa forestal y fruti-hortícola, porque está enferma, está con fiebre. Y nosotros le hacemos que se quede y que nos acompañe a lo largo de todo el programa. Pero bueno, Mariela, ahora lo que hicimos fue traer un poco... está con calor, pero trajimos a compañeros que le va a dar un poco más de... ¿no? Estamos acá con el calor humano de los compañeros de trabajo. Así que bueno, muchas gracias. Por acompañarnos. Está medicada, esperemos que se recupere. Sí, bueno, muchas gracias por acompañarnos. Y como les decía, estamos con compañeros acá, Jorge Eider, que es el jefe del programa Biodiversidad, Juan Lavandeira, que es el jefe de su programa Fruti Hortícola, y Emiliano Colazo, que es ingeniero agrario, técnico del Ministerio de Medio Ambiente, Campo y Producción. Son los compañeros que tenemos aquí en este tercer bloque, porque estamos hablando de la problemática de la cuenca del Morro, y como nos íbamos a la pausa diciéndoles que en San Luis tenemos un plan, creo que ahora abordemos un poco y sobre los conceptos de cuál es ese plan, ¿no? Mariela, si querés contarnos un poco, ya lo adelantábamos para irnos a la pausa, pero bueno, sí, profundicemos un poco, que la gente conozca cuál es la solución que propone el gobierno de San Luis para la cuenca del Morro. Bueno, por lo pronto el gobierno de la provincia de San Luis está forestando todo lo que son rutas provinciales y caminos vecinales, y a la vez estamos pidiendo a los productores que ellos realicen lo mismo en sus campos, ¿no? Para eso hemos comprado varias especies que son las que se están implantando, como te decía, envasadas, por lo tanto lo vamos a hacer durante todo el año, y a su vez estamos realizando estacas de álamos y sauces que, vuelvo a repetir, le pido a la comunidad y a los municipios que quieran colaborar, que nos acerquen esas podas al predio de la ex Colonia Hogar para que nosotros podamos seguir realizando las estacas. Tenemos un plazo a largo plazo, son 6 millones de árboles, pero hay un plazo a corto plazo, para valga la redundancia, ¿hay un tiempo específico? En realidad lo estamos haciendo en forma permanente. Desde hace 2 meses que hemos largado con la forestación, no hemos parado en ningún momento. Esas imágenes que se pueden apreciar ahí son las estacas que estamos realizando, se están estratificando en el vivero de Villa Mercedes, en el centro de logística que tenemos, el vivero provincial de Villa Mercedes. Y bueno, es en forma permanente, o sea, salimos con todo. Esa es nuestra idea. Emiliano, estuviste recorriendo los campos, tuviste la posibilidad de hacer un trabajo de georreferenciación, bueno, medir un poco, ¿no? Obviamente hay que medir para poder resolver las cuestiones. Contanos cómo fue la recepción de los productores, también si quieren sumarse y quieren participar, ¿no? Quieren llamar para que vayan ustedes a hacer el estudio, cómo deben hacerlo. No, los productores la verdad que siempre nos reciben bien. Lo bueno de ir a charlar con los productores es que muchos de ellos viven y hace años que están en el establecimiento, entonces te pueden contar un poco la historia también. No solamente porque uno cuando llega al campo uno ve ya el resultado de todos estos procesos, pero bueno, muchas veces no podemos ver cómo se inician, entonces eso nos da un poco de datos, digamos, para poder ir trabajando. Pero en general es buena, ¿viste? Más que todo el productor que vive en el campo y que lo trabaja, digamos, porque vos tenés, como dijo Mariela, tenés productores que trabajan sus campos y productores que arriendan sus campos. Realmente cuando arriendan sus campos no los encontrás, entonces ya es una complicación. Bien. Pero lo bueno, lo positivo de esto, que quizás es eso, un gobierno cercano a la gente, que puede ir, que puede dar la cara, escuchar y buscar una solución en conjunto. Claro, hoy por ejemplo el ministro contó y estuvimos a la mañana en varios establecimientos y la verdad que la recepción fue genial, digamos. Bueno, uno de los productores que vimos ahí en imagen, Rodríguez, él sufrió grandes consecuencias, fue uno de los más... que recibió mayores daños, digamos, con Daita, otro productor que está ahí en la zona, pero él sigue laburando, él no baja los brazos, al contrario, nos abre las puertas, nos pide alguna ayuda técnica, tanto forestación, tanto de pastura, lo que fuera, cosa de poder seguir trabajando su campo. Bien. Hablamos sobre plantación, Mariela nos contaba la solución para esta problemática. Lo que se va a plantar en la cuenca del Morro, lo que se está plantando en Villa Mercedes, es esto.
Bueno, veíamos ahí un poco lo que se está plantando en la cuenca del Morro. Eider es el jefe del programa Biodiversidad. La biodiversidad es la variedad de la vida, un poco para definirlo así. Ahí, ¿por qué se tienen que plantar estas especies en la cuenca del Morro? Ya un poco lo explicábamos, pero bueno, para remarcarlo. ¿Por qué estas especies y no otras? Es muy importante aclarar a la gente que nos reclama muchas veces el tema de las nativas, que tienen mucha razón, las necesitamos, pero es quizás el momento de apuntar a otras especies. Las exóticas en este momento son las que están de manera natural adecuadas para esta situación. No es una situación típica. Si no estuviéramos en esta situación tendríamos que hablar de otra forma. La realidad es que hoy largar a una forestación de nativas en toda la cuenca no funcionaría. De hecho, se veía ahí en las imágenes que algarrobos también se están poniendo, que van a ir a los lugares donde no están anegados. En el resto de los lugares, las nativas no están preparadas. La evolución hizo que no se desarrollaran en ese sistema. De hecho, es un sistema que está cambiando. Así que necesitamos sí o sí tener un cóctel, un mix de especies que se van a ir adaptando dentro de la cuenca a distintas situaciones. Y las situaciones son diversas. Suelos sedimentados, suelos con anegamientos pronunciados y durante casi todo el año, donde la situación de la nativa no va. En otros lugares ya Mariela con su gente ha determinado que los algarrobos pueden ir, los caldenes cuando empiecen a llegar ahora también van a poder ir, no va a haber problema. Pero en principio necesitamos primero tener un cóctel interesante de especies. De eso se están encargando y va muy bien. ¿Por qué necesitamos forestar en definitiva? Ya lo adelantó el ministro. La cuenca del Morro propiamente dicha, si bien nosotros tomamos una superficie que es más grande, que roza las 370.000 hectáreas, la cuenca propiamente dicha tiene unas 240.000 más o menos. Se discute bastante sobre si se desmontó o no se desmontó. La realidad es que discutir esas cosas hoy por hoy no tiene sentido. No nos van a sumar a nadie. No le va a sumar al productor, no nos va a sumar a nosotros como gobierno, como articulador, pero sobre todo no le va a sumar a la gente. La cuenca se desmontó, de eso no hay duda. Hay muchísimos trabajos que lo demuestran. De hecho, nos están faltando alrededor de 80, casi 90.000 hectáreas. Si uno toma una instantánea de la década del 60, hay varios trabajos que hacen un quiebre desde el año 62, 63, y nos muestran que para esa fecha la cuenca del Morro, sobre todo en la parte baja y en la parte media, tenía un 47% de cobertura de especies nativas, arbóreas. Estamos hablando de bosque, como explicaba el ministro, de bosque de Caldén con sus acompañantes. Entonces no tenemos que discutir si se desmontó o no se desmontó. Si se desmontó, hay que trabajar para adelante. La forestación va a pasar a ser una de las acciones que nos va a permitir en el corto y en el mediano plazo empezar a tener algunas medidas positivas. Y no todo lo que está pasando ahora, que la veíamos pasar durante unos años y nadie hacía nada. Entonces se ha tomado el toro por las astas. ¿Nos podemos equivocar? Sí, nos podemos equivocar. Pero la realidad es que hay muchísima información dando vuelta como para que las acciones sean las lógicas. Y creo que de eso no nos equivocamos. Los chicos están trabajando tanto con la parte de pasturas como con suelo, la parte la parte social, el hecho de acercarse a un productor, sobre todo aquel productor, como decía Emiliano, que es el que vive en el campo, que ha sostenido muchas veces su familia en ese lugar y que hoy tiene 1,5 metros más de barro arriba y se ve desesperado. Pero también ese hombre, sobre todo ese hombre, es el que más entiende que las acciones no solamente lo van a favorecer a él, sino que van a favorecer al vecino, que está un poquito más abajo, al otro vecino, y que también nos va a dar una mano con las poblaciones más grandes, sobre todo con lo que es Villa Mercedes, que si bien ha tenido quizás en su momento una buena cuota en cuanto a lo que es la parte económica, a lo mejor por impuestos, por mano de obra, en los últimos años se ha dado vuelta un poquito la torta, y con el tema de los monocultivos, sobre todo hablando de soja, el reparto, las porciones son quizás más grandes, pero para menos. Entonces, 3 factores entonces son los que influyen en esta problemática que estamos viendo en la cuenca del Morro. Exacto. Es el desmonte, la desertificación y el cambio climático. El cambio climático que nos muestra que también desde la década del 60 en adelante ha aumentado hasta 2010, para ser exactos, un 22% la lluvia en promedio anual. Eso, sumado al cambio de uso, nos da una recarga que nos ha mostrado que en los últimos años la freática en distintos pozos de muestra no ha bajado nunca.
se ha mantenido subiendo continuamente, hasta darnos esas imágenes que veíamos, o sea, gente saltando como si fueran un pelotero. Claro, sí. Bueno, no podemos seguir esperando a que ese pelotero se reviente o se pinche. Bien. Tenemos que actuar. ¿Hay una negligencia quizás de gobiernos anteriores en esto, en no hacer nada, en dejar que pase el tiempo y que ahora tengamos a estas personas saltando ahí como si fuera un pelotero? Yo creo que en los últimos años, los más próximos, deberíamos haber tenido una línea más clara de actuar. Para atrás, quizás desconocimiento. Ese fue quizás el pecado, porque a lo mejor uno autorizaba hace muchos años atrás un desmonte sin tener la consecuencia, ¿no? Porque nadie se imaginaba que podía pasar esto. Ahora, en los últimos años, sí, porque ya se puede demostrar por números que en los últimos 3 o 4 años la situación estaba dada como para que actuemos. Se fue demorando y las acciones vinieron todas juntas ahora. El gobierno se tuvo que poner a coordinar acciones con no solamente productores, sino municipios, y no es fácil. El ministro lo aclaraba. De este tipo de problemas hay muchos, resultados buenos pocos y ganas de trabajar menos. Que se haya coordinado entre universidades, municipios, la sociedad rural en su conjunto, el gobierno articulando de forma transversal, ustedes como articuladores a la hora de desparramar la información para que la gente vea que lo que estamos haciendo acá no es porque tenemos ganas. No es un capricho que el productor foreste, para nada. No es un capricho que el productor pase a coberturas todo el año. No son caprichos, son acciones necesarias, porque si esto no funciona en 1 o en 2, no funciona nada. Bien. Vamos a compartir ahora, seguimos desparramando información, tenemos en imágenes lo que es la solución para la cuenca del Morro. Esta es la solución para la problemática de la cuenca del Morro. Y mientras veíamos estas imágenes acá en el estudio, seguimos debatiendo, seguimos dialogando, seguimos pasando información. Y bueno, Mariela y la Bandeira nos contaban un poco lo que veíamos ahí, la paulonia, ¿no? Esa plantita muy chiquitita, parece, como decía fuera del aire, cuando compartíamos estas imágenes, es un trabajo de laboratorio, ¿no? La paulonia, sí. El árbol de la vida, un super árbol, ¿no? Que veíamos ahí desde muy chiquitito. No sé, Juan, Mariela, que me quiere contar un poco lo que se veía y compartíamos. Sí, esas paulonias se sembraron a través de semillas. Es una variedad que se llama Elongata porfortunei. No le hemos dado calefacción, está en los invernáculos de los predios de la ex Colonia Hogar, que nos ha facilitado el Ministerio de Desarrollo Social para llevar adelante este proyecto.
Estamos, bueno, hay una parte que son los almácigos, donde se van sembrando y después se pasan a las bandejas. Esa que vos veías, que sí, es un trabajo bastante minucioso. Sacar la plantita, como en este caso, sin romper la semilla, y con un lapicito le hacen el hueco para poner la planta. No la hicimos, no se les ha dado ningún tipo de condiciones extras, como por ejemplo, como te decía, la calefacción, por el hecho de que queremos aclimatarlas desde el comienzo. Juan, un árbol muy noble. Perdón, Mariela. Juan, Sí. ¿cuántos árboles vemos ahí? ¿Cuántos hay en total? ¿Cuántos se piensan plantar, más o menos? En la cuenca, mira, Contame no. un poco lo que se está trabajando ahora Sí, y... si ahí, podés. ahí en la colonia se están trabajando con 100.000 paulonias, esa es la idea de trabajar, que luego, una vez que crecidas, se van a llevar para forestar. Ujú. Actualmente también en la colonia está el vivero donde tenemos todas las plantas que vamos a llevar a la cuenca del Morro para hacer la forestación. Y bueno, y vamos a comenzar con este plan a partir del 1 de agosto. Ujú. Aproximadamente 27 metros creo que puede llegar a crecer un arbolito de esto, como lo estamos viendo ahí, y necesitan mucha agua por lo que vemos. Están No, prácticamente... al principio sí, durante el primer año necesita riego, pero después no, ya es una planta que no consume demasiada agua y aporta muchísimo oxígeno al medio ambiente. Es una planta muy, muy interesante. Ujú. Pero si no necesita mucha agua, entonces, digamos, ¿por qué es específica, digamos, es una de las selecciones para la cuenca del Morro? Es una especie que en realidad esas 100.000 plantas que están ahí, que vos ves, no van todas destinadas a la cuenca del Morro, sino que van destinadas a hacer pruebas pilotos en diferentes puntos de la provincia. La idea es forestar con esta especie en diferentes puntos, como te decía, y por ese lado fomentar el tema de la producción de madera. No con esto, lo que estamos queriendo decir es que muchos dicen, pero están pidiendo forestar y a la vez proponen deforestar. En realidad el negocio de la producción maderera pasa por otro lado, pasa por una cuestión de que se foresta y automáticamente se va forestando, después se va talando y se sigue forestando. Esta especie es una especie muy noble, la tenemos en cuenta para muchos puntos, pero en el caso de la producción para producción maderera, lo que tiene de bueno es que no necesita una reforestación. Cuando se foresta, se tala en la base y después vuelve a crecer por sí sola la planta, o sea, no es necesario que se vuelva a reforestar. Viven 100 años aproximadamente y 5 veces, 5 veces del mismo tronco. Exactamente, se puede extraer madera y extraes madera con mucho antes que de un pino, en el caso del pino, de los cipreses, ¿no? Ujú. ¿Tiene una similitud con el álamo? Es un poco más rápido, pero no tiene ningún tipo de similitud. Hay un caso muy específico en Texas, que es el de Kiri Tree Revolution, porque también se lo conoce como Kiri al árbol, ¿no? Exactamente, en Texas se hizo... Desde el 2008, es un proyecto del 2008 en Sí, Texas. ese proyecto se llevó adelante con la idea de forestar con 1 millón de kiris, porque a la paulonia se le dice kiri, con el objeto de recuperar suelos que están desérticos, que es una especie muy buena para lo que es recuperación de suelos. Y si funciona bien en la cuenca, es una especie muy buena, no solamente en la cuenca, sino en todos los campos de la provincia, para utilizarla como silvopastoril. Se puede pastorear, se puede obtener madera, o sea, se puede aumentar las ganancias del campo considerablemente con esta especie. Hablamos un poco específicamente, si querés, Juan, de lo que es el metabolismo de una planta, para contarle un poco a la gente, ¿no? Y por qué es la importancia de plantar en la cuenca del Morro para poder resolver esta problemática que estamos viviendo. Específicamente, si querés, cómo funciona el mecanismo de absorción de una planta, para explicarle a la gente. Sí, mira, técnicamente el tema de cómo trabaja la planta, lo que hace es absorber los nutrientes que tiene el agua para seguir creciendo, digamos. La idea nuestra es plantar, hacer la forestación completa, o sea, en lo que es la cuenca alta, en la cuenca del Morro, e ir bajando a través de la cuenca hasta llegar a la cuenca baja. Bien. Algunos datos, por ejemplo, del árbol de la vida, o Kiri, o Paulonia, como decíamos,
con estos árboles se puede recuperar el suelo porque tienen propiedades pioneras en suelos estériles, ¿no? Absorbe 10 veces más dióxido de carbono que cualquier otro árbol y emite grandes cantidades de oxígeno, siendo clave en el combate de la contaminación y el cambio climático. Entonces también es uno de los datos importantes de la paulonia, que era quizás uno de los nombres más raros que veíamos, ¿no? Cuando decíamos de esto, lo que se va a plantar y se está plantando en la cuenca del Morro. Es muy importante dejar en claro que esa especie va destinada a lo que serían las pruebas piloto dentro de la cuenca del Morro. Buenísimo, muchas gracias por acompañarnos. Van a seguir recorriendo los campos, van a seguir, bueno, dialogando con los productores. Por supuesto. Cualquier duda o si se nos quieren comunicar, no sé si tenemos. Tienen los Vamos a contactos. poner ahí, Tienen los contactos. Bueno, cualquier cosa pueden llamar, pueden mandarnos mail. Nosotros coordinamos y vamos al establecimiento para que nos muestren sus problemas y que podamos aportar el granito de arena y las herramientas, por supuesto, para poder solucionar este problema grave. Bien, muchas gracias por habernos acompañado en este bloque. En el próximo bloque tenemos imágenes nuevas, recién llegadas de Villa Mercedes para mostrar cómo el gobierno está trabajando en el plan Lote Vaperón 2. Así que en el próximo bloque les mostramos eso y ya con las conclusiones acá con nuestros invitados en este programa especial de Noticias 13. Estamos en vivo hasta las 10:30 de la noche. Ya volvemos.